Muy buenas. Vamos a pasar a la reformulación de retos. Fijaos que en la dinámica anterior hemos identificado las diferentes áreas de oportunidad. Tenemos los insights más importantes derivados del proceso de investigación y de empatía. Bien, con estos tenemos la clave para formular retos. Pero fijaos, ¿por qué definimos retos? Pues es fundamental definir retos para hacernos las preguntas adecuadas, preguntas que nos van a permitir encontrar nuevas soluciones. Fijaos que entender el problema antes de ponerse a buscar una solución es una clave dentro del proceso de Design Thinking. En este sentido tenemos que recordar una frase clave, una frase célebre de Albert Einstein, cuando decía: si tuviera una hora para resolver un problema, dedicaría 55 minutos a pensar en el problema y 5 minutos a encontrar soluciones. Está claro, si entiendes el problema, ya tienes una gran parte de la solución. Por lo tanto, el reto de partida en el proyecto nos ayuda a identificar lo que tenemos que entender, lo que tenemos que comprender. Pero ahora lo estamos reformulando y ahora entonces nos va a ayudar esa reformulación a identificar qué es lo que tenemos que hacer. Para ello, pues vamos a seguir los siguientes pasos. En primer lugar, se trata de trabajar en modo divergente, es decir, vamos a generar diferentes retos y por lo tanto vamos a hacer una lluvia de ideas sobre diferentes retos. En segundo lugar, vamos a hacerlo en forma de pregunta, de tal manera que se inicie ¿cómo podríamos más un verbo? Es decir, todo reto comenzaría con las dos primeras palabras ¿cómo podríamos? Y habría que añadirle el tipo de ayuda que pensamos darle al usuario. Fijaos, ¿por qué es importante utilizar un formato pregunta? Pues porque va a ser más estimulante, con una buena pregunta, poder encontrar soluciones. O sea, tú puedes conocer el problema, o haber definido el reto, o incluso tener el insight, esa pieza de colección que te aporta información. Pero, como tal, no es sencillo buscar soluciones. Es mucho más fácil buscar soluciones cuando hemos traducido ese problema, reto o insight a pregunta. Y la pregunta, como estamos diciendo, en términos de cómo podríamos más el tipo de ayuda. Fijaos que para eso será fundamental analizar la dinámica anterior y haber profundizado en lo que son las diferentes áreas de oportunidad. Como vamos a aplicar las reglas de oro y como vamos a trabajar en equipo, pues en segundo lugar, ese cómo podríamos más la ayuda rotará en equipo, de tal manera que primero uno dirá un reto, posteriormente otro dirá otro reto y así sucesivamente. Y fijaos que estamos en fase divergente, de tal manera que aquí lo que nos interesa es obtener el mayor número de retos posibles a partir del problema o reto inicial. Señalar que los buenos retos son preguntas que tienen que estar lo suficientemente abiertas como para que permitan pensar en diferentes ideas o en diferentes soluciones. Y a la vez tienen que estar lo suficientemente acotadas para no perder foco en lo que estamos intentando resolver. Así que fijaos, una pista para todos los retos que formulemos. 3 características. En primer lugar, ¿cómo podríamos? Como forma de iniciar la definición del reto. En segundo lugar, poner un verbo, que será el tipo de ayuda que vamos a ofrecer. Y en tercer lugar, equilibrio. El reto tiene que ser abierto, con el fin de poder ofrecer soluciones diferentes y a la vez acotado para no perder foco. Bien. Pues esta dinámica se realizará de forma ágil entre 10 o 20 minutos, teniendo en cuenta que se puede repetir si así se considerase oportuno.
Para ello, bueno, pues podemos trabajar perfectamente o en papel continuo, composite y rotuladores. También se puede trabajar sobre la mesa, en un folio, sobre un folio y, bueno, pues obviamente teniendo en cuenta todos los trabajos anteriores. Fijaos que estamos en fase divergente y, por lo tanto, lo que nos hace falta es la cantidad. Y, por tanto, vamos a intentar buscar retos que inspiren, que esbocen ideas. Repito, cantidad, en fase divergente, cantidad. Posteriormente ya buscaremos la calidad con el mejor reto. El objetivo es descubrir nuevos caminos para abordar nuestros proyectos que nos ayuden, que nos inspiren para posteriormente la fase de creatividad, de ideación. Por lo tanto, es fundamental antes haber comprendido el problema y seleccionar las ideas clave. Y por tanto, cuando hagamos esta reformulación de retos, vamos a poder elegir el mejor y tendremos el camino ya de una forma muy enfocada a la generación de ideas, a la resolución de este reto. Bien, en esta fase, en principio, tampoco sería necesario el uso de herramientas TIC.